Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Empezamos contándoles que se busca quién presida el Consejo de la Judicatura, aun cuando María del Carmen Maldonado pretendía dejar encargada la presidencia del organismo. Varios juristas coinciden en que la única opción es que la nueva autoridad sea de nominación de la Corte Nacional de Justicia, según manda la Constitución. La norma constitucional establece que al frente del Consejo de la Judicatura estará un representante de la terna originada en la Corte Nacional de Justicia, y sobre esto no quedan dudas. Es el presidente de la Corte Nacional de Justicia, siempre se lo ha hecho así, el que envía la terna, y de la terna que envía el presidente de la Corte Nacional de Justicia surge o se determina el presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura. El proceso parece no tener tropiezos, salvo que con la salida de María del Carmen Maldonado del cargo, su reemplazo sería Álvaro Román Márquez. Pero no queda ningún vocal que haya llegado por nominación del presidente de la Corte Nacional de Justicia. De esta forma, Román no podría presidir el Consejo de la Judicatura. Entonces es ineludible pasar por un nuevo proceso de selección. Pero yo creo que el Consejo de la Judicatura, es decir, los 5 vocales tendrán que designar una persona que de manera interina y temporal presida el Consejo hasta que se designe al reemplazo de la doctora Maldonado. Porque de lo contrario, estaríamos hablando de un Consejo de la Judicatura en el que no estén representado el sector judicial. Eso no tendría ningún sentido. No obstante, Maldonado se las jugó por dejar un reemplazo, desconociendo no solo la norma constitucional, sino el proceso administrativo interno. Quiso dar disposiciones después de renunciar al cargo. Denuncia y envía un oficio a la secretaria del Consejo de la Judicatura disponiéndole que se le convoque al doctor Román. Lo cierto es que desde ya en el Consejo de Participación Ciudadana se advierte que la Judicatura no puede quedar en acefalía. Habrá que reemplazar a Maldonado y habrá que elegir un presidente. Ellos pueden resolver la ausencia de la presidenta del Consejo de la Judicatura para poder designar a una persona que pueda encargarse de la dirección hasta que designemos al titular. Y en concordancia con la posición de juristas y autoridades, el Consejo de la Judicatura deberá llenar la vacante. Deberá escoger un titular de forma interina y esperar que llegue el nombre propuesto por el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y solo allí habrá reemplazo para Maldonado por los 3 años de gestión que restan. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Con la salida de María del Carmen Maldonado del Consejo de la Judicatura quedan atrás 3 años de una gestión polémica y, según los usuarios del sistema judicial, llena de vacíos para el ejercicio profesional. Entre problemas políticos, fricciones entre sus miembros e incluso luchas de egos, deja una deuda pendiente enorme con la ciudadanía. A María del Carmen Maldonado se la cuestiona desde la selección de jueces hasta la fallida implementación de la tecnología en el sistema de justicia que ha estado bajo su mando. En lo más reciente, la Corte Constitucional ya advirtió de uno de los errores de la gestión de Maldonado. Se refiere a la irregular evaluación a jueces nacionales en 2019. Y advierte de un pago millonario del Estado a los removidos para entonces. Incluso ya ha sido establecido como inconstitucional y ha traído consecuencias que las pagaremos los ecuatorianos. Pero parte de esta deuda tiene que ver no solo con la evaluación a jueces en la Corte Nacional de Justicia, sino con un concurso para renovación de jueces. Otro de los pendientes que deja Maldonado a su salida. Este Consejo de la Judicatura se le ocurrió no solo eso, sino la genial idea de nombrar a dedo jueces temporales en la Corte Nacional de Justicia. No obstante, lo que ha generado una gran inquietud entre los juristas es no haber sintonizado con las necesidades tecnológicas. El expediente electrónico nunca se aplicó. La señora lo ha confundido porque creo que no ha ejercido nunca la profesión, y si lo ha hecho, me extrañaría mucho que confunda expediente electrónico con ventanilla virtual de presentación de escrito. Lo cierto es que María del Carmen Maldonado deja su cargo por haber perdido la capacidad sancionatoria de jueces, pero este es otro de los motivos de cuestionamiento a su gestión. Respecto de los jueces que han hecho cosas similares al tema Yunda, el caso de la señora Barreno, que para proteger una licencia indebida de la Fiscalía y mantener el cargo de fiscal mientras es vocal del Consejo de la Judicatura,
irse al Puyo también a obtener ahí una acción de protección. Coincidimos de que el caso Yunda era un descaro, pero esto también, entonces en un caso actúas y en el otro no. Pero al final no se trata de una deuda únicamente de la saliente funcionaria. Hay un consejo de la Judicatura con sus vocales, cuya gestión los hace corresponsables de esta deuda. Fausto Yepes, 24 horas. La comisión calificadora dentro del concurso para la renovación parcial de la Corte Constitucional designó a los 3 jueces principales que integrarán esta entidad. El sorteo para determinar quiénes serán reemplazados se realizará el lunes a las 11 horas. Richard Ortiz, Joel Escudero y Alejandra Cárdenas fueron designados oficialmente como los jueces principales que integrarán la Corte Constitucional. Así lo dio a conocer la comisión calificadora del concurso en horas de la tarde de este miércoles. Los 2 participantes restantes, Carolina Donoso y Luis Arango, forman parte del banco de elegibles. Esta designación se da luego de haber evaluado los 4 recursos de revisión presentados. Ninguno fue admitido. El doctor Sarango impugnó también la calificación que la comisión dio a méritos. Ana Carolina Donoso la prueba escrita. Los que impugnaron la valoración dada a los méritos fueron Richard Ortiz y Alejandra Cárdenas. Concluido oficialmente este concurso, la Corte Constitucional convocó para este lunes a las 11 horas el sorteo público en el que se determinará quiénes de los 9 magistrados deberán decir adiós. Hemos sorteado un notario para que pueda certificar y dar fe del acto de cambio que va a haber. Todo se ha llevado con mucha claridad, con mucha transparencia. Mientras tanto, la comisión calificadora ofició a la Asamblea Nacional para que agende en los próximos días la posesión de los jueces designados. Y bueno, pues ya depende de la Asamblea llamar a una sesión extraordinaria para hacer la posesión de los elegidos. Los actuales 9 jueces de la Corte Constitucional fueron designados por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y posesionados en la Asamblea Nacional el 5 de febrero de 2019, por lo que este lunes se cumple el periodo de 3 años para la renovación por tercios establecida en la ley. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Cambiamos de tema para contarles que continúan las labores de búsqueda de las personas desaparecidas en el aluvión. Los equipos de emergencia trabajan las 24 horas del día. Desde la zona cero del aluvión, Paul Cuello nos brinda ahora los detalles. Hola Paul, te escuchamos. Hola, ¿qué tal Liz? María Gracia, amigos, muy buenas tardes. Así es, continúan las labores de limpieza de escombros acá en el sector de la comuna, uno de los más afectados por el aluvión. Contarles que durante esta mañana hemos podido evidenciar a varios grupos sociales y civiles, así también de instituciones municipales y de gobierno que han venido a colaborar a estas labores de limpieza. Asimismo, los equipos de emergencia de socorro como las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos realizan labores de búsqueda de cuerpos de las personas desaparecidas. El clima ayuda, el clima colabora para que estos trabajos se realicen con total tranquilidad y los funcionarios esperan que la situación no cambie. Nosotros hemos preparado un reportaje sobre el tema, veamos. Mientras pasan los días y se limpia la zona, podemos darnos cuenta de la magnitud del aluvión registrado el día lunes en el sector de la comuna. Los obreros se encuentran con escenarios realmente impactantes conforme van levantando los escombros. Vehículos y viviendas enterradas, electrodomésticos, ropa y enseres cobijados de lodo, animales que no pudieron escapar de la catástrofe y también cuerpos mutilados en algunos sectores de La Gasca. Recordemos que este gran aluvión de lodo, escombros, estructuras metálicas arrastró a algunas personas varios kilómetros. Este jueves las entidades de emergencia reforzaron los trabajos en la zona cero. Aquí varias instituciones y grupos de personas civiles ayudaron a los propietarios de las viviendas a retirar los escombros que quedaron en el interior. A cuarto día de la catástrofe y seguimos limpiando. Lo que necesitamos es ahorita son los materiales de construcción, o que nos digan si van a ayudar o no, y si no, nosotros para ver si los acercamos al banco, que nos hagan un préstamo, los hagan cualquier situación para poder nosotros nuevamente poner a nuestra casa habitable. Realmente me he quedado
nada, no tengo dónde vivir, no tengo nada. Mientras que las entidades de socorro continuaron con la búsqueda de los cuerpos de las personas reportadas como desaparecidas. Tenemos un reporte de 6 personas que aparentemente hubiesen estado en la cancha de vóley, pero hay que determinar todavía si no fueron bajadas con la corriente de lodo o efectivamente se quedaron en este sector, más 2 edificios que también el día de ayer se evacuó uno y el día de hoy trabajaremos en el otro. Añaden que afortunadamente el clima ha ayudado en estos 2 días para que los obreros puedan trabajar con normalidad. Sin embargo, advierten que el peligro sigue latente. Los drones han volado varios kilómetros y claro, se han detectado que aguas arriba o montaña arriba sobre el teleférico existe movimientos en masa, grandes movimientos en masa de eslaves que están taponando el cauce de la quebrada. Laderas que actualmente están siendo monitoreadas y en donde los equipos técnicos intentan ingresar para realizar trabajos de succionamiento y evitar así una nueva catástrofe. Hasta el momento los datos de las autoridades detallan que existen 26 personas fallecidas, 53 heridas y 5 desaparecidos. Así es como ya pudimos ver y según datos del municipio de Quito son 8 casas las que colapsaron y más de 24 las que quedaron gravemente afectadas. Son datos preliminares y esto se tendrá que evaluar después de que se limpie todo el terreno. Con esta información regreso a estudios. Liz, María Gracia, ustedes con más noticias. Amigos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias por el reporte desde la zona cero. Y el Ministerio de Inclusión Económica y Social explicó detalles del acompañamiento que realiza las víctimas del aluvión en Quito. Este jueves entregó féretros a las familias de las personas fallecidas y anunció que entregarán también bonos de contingencia. A la tragedia del aluvión, los familiares de los fallecidos deben sumar otros requerimientos, como los gastos de defunción. Por esta razón, el Ministerio de Inclusión Económica y Social entregó féretros. Se está dando cobertura de la totalidad de los costos de los sepelios a las personas damnificadas. Nos hemos reunido con las familias, aquellos que ya han incurrido en gastos tienen que reportarse al Ministerio de Inclusión Económica y Social para que a través del gobierno nacional, del apoyo de la empresa privada, podamos inclusive generar el reembolso respectivo. Pues hemos agilitado de manera récord, se diría así, el tratamiento digno a las víctimas, así como también la atención a los familiares, de tal forma que se ha logrado atender a las 26 víctimas que ingresaron acá, y en su totalidad han sido ya entregadas. Pero además el ministro anunció que tras la caracterización y censo habrá otra ayuda. Hay quienes son directos e indirectos, nos falta un 30% aproximadamente, María Gracia, de aquellos que necesitamos censar. Nosotros estamos entregando sin perjuicio de ello, en coordinación con el COE, los kits alimenticios, de vestimenta, etcétera. Pero también quiero anunciar que se camina ya de manera firme para terminar con esta identificación y entregar el bono de contingencia. Este bono que el presidente suscribió en semanas pasadas por aproximadamente $252. Y dijo que trabajan sectorialmente para analizar las necesidades, entre otras cosas, de vivienda. No va a escatimar esfuerzo alguno para poder realizar una ayuda monetaria a aquellas personas que quedaron sin sus viviendas. El tema de la regularización es un asunto que quizá le compete al Distrito Metropolitano de Quito. Por lo pronto, el MIES ha entregado donaciones a quienes lo requieren y también ayuda psicológica a las personas afectadas por el aluvión. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Otros temas. Aparente calma en la penitenciaría del Litoral. La policía realizó un operativo de control y decomiso de armas de fuego y municiones. El contacto es con Luisa María Heredia desde este centro carcelario. Hola Luisa, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Tras los disturbios registrados la tarde de ayer al interior de la penitenciaría del Litoral, la Policía Nacional, con un contingente desplegado de al menos 1000 efectivos, la mayoría de los grupos de élite, hizo operativos requisas en los pabellones que duraron hasta la madrugada y por medio de los cuales se incautó armas de fuego y armas blancas, además de municiones y artefactos explosivos. Específicamente 2 pistolas, una alimentadora, 474 municiones, 2 artefactos explosivos y varios objetos cortopunzantes y herramientas como serruchos, sierras, taladros y llaves. Según nos
informes oficiales, los enfrentamientos comenzaron en los pabellones 2 y 3. Los privados de libertad que están recluidos en esa zona empezaron a disparar con armas largas. Eso fue pasadas las 2 de la tarde y en cuestión de minutos los disturbios se extendieron a otros pabellones como el 9 y el 12. Ya para entonces se escuchaban desde aquí, desde exteriores, constantes detonaciones. Sin embargo, 5 horas después, recién se pudo conocer por un tuit que la situación había sido controlada a tiempo y que no dejó víctimas mortales ni heridos. El SNAI anunció también la remoción del director de este centro carcelario, Wilfrido Rezabala. Aún no se ha anunciado quién lo reemplaza. Por ahora cabe mencionar, en el transcurso de la mañana y lo que va de la tarde, se ha evidenciado un ambiente de aparente calma en el penal. Policías y militares continúan presentes, reforzando el ingreso, el perímetro externo y también el interno de la penitenciaría del Litoral. El último enfrentamiento fuerte que hubo aquí, recordemos, ocurrió en noviembre del año pasado y dejó 68 personas asesinadas y 25 heridas. Durante el 2021, 323 muertes violentas se registraron en las cárceles del país. Una cifra sin precedentes. Es lo que puedo informarles a esta hora. Continúan en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Luisa María. Muy buenas tardes. Revisemos otros temas. El exdirector de riesgos del Instituto de Seguridad Social de la Policía, John Luzuriaga, admitió haber recibido sobornos de Jorge El Mago Cherres y se declaró culpable ante los tribunales de Estados Unidos. En Ecuador, el caso avanza a paso lento y son procesados que se defienden en libertad. Ante un tribunal federal de Miami, Estados Unidos, John Luzuriaga Aguinaga, exdirector de riesgos del ISPOL, admitió haber recibido 1,4 millones de dólares de parte de Jorge Cherres, a cambio de darle ventajas comerciales desde la institución. Eso derivó en negocios que le permitieron recibir no menos de 65 millones de dólares, que en complicidad con Luzuriaga fueron lavados a través de empresas y cuentas en la Florida. Renato González es el actual director del Fondo de Pensiones de la Policía. Debería ser más bien un llamado de atención y una alerta para el sistema de justicia ecuatoriano. No vaya a ser que en los diferentes procesos que se adelantan en el país vayan algunos de estos sujetos o los otros a ser declarados inocentes cuando la fuerza de las evidencias nos indican la grave responsabilidad que ellos tienen. Pero no es la primera declaración de culpabilidad que en este caso ocurre en Estados Unidos. En julio de 2021, Luis Álvarez Villamar, exgerente del Depósito Centralizado de Valores de Cevale, admitió haber recibido 3 millones de dólares de parte de Cherres, a cambio de tener pleno control de las inversiones del ISPOL en esa casa de valores. En Guayaquil, en paralelo, avanzan las diligencias en el caso Citadel y de Cevale. En el primero, la audiencia preparatoria de juicio terminó. Apenas falta conocer si se llama a juicio a 4 procesados que se defienden todos en libertad. Están con medidas diferentes a la prisión preventiva. 2 de ellos se encuentran incluso en los Estados Unidos. En el caso de Cevale, que sigue en la etapa preparatoria de juicio, se repiten los 4 procesados de Citadel y se suman otros 8, todos con medidas alternativas a la prisión preventiva o fuera del país. Entre los cuales se encuentra el señor Cherres y funcionarios que cumplían diferentes funciones en el de Cevale. Falta diligencia, dice González, comparando lo que ocurre en el país con lo que pasa en Estados Unidos. Llevamos 17 meses y no tenemos un solo sentenciado en el país. Son los ejemplos más bien de la justicia norteamericana los que nos van demostrando que sí se puede sentenciar. Considerando las fechas de corte y los cálculos de intereses o rendimiento de las inversiones iniciales hechas de forma irregular, el perjuicio al ISPOL sería de al menos 950 millones de dólares. Es muchísima plata que permite inclusive comprar un montón de conciencias. El objetivo, dice el titular de la institución, es buscar justicia, sí, pero sobre todo recuperar lo desfalcado, aunque eso admite, llevará años. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La audiencia preparatoria de juicio en contra de Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, por el delito de asociación ilícita, entra a su recta final, pues estima que esta tarde concluya. Nos trasladamos hasta el Complejo Judicial Norte con Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Hola Daniela, buenas tardes.
Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Pues sí, en este cuarto día de audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en contra del hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, Sebastián Yunda, y 7 personas más, arrancó con los pedidos de exclusión probatoria de la Fiscalía, por lo que se estima que ya en horas de la tarde concluya esta etapa procesal y que el juez Máximo Ortega se retire a deliberar. Esto tomará bastante tiempo, pues esta causa está compuesta por 150 cuerpos. Recordemos además que durante sus primeros alegatos la fiscal Mónica Tirado solicitó que a todos se les dicte auto de llamamiento a juicio en contra de Sebastián Yunda. También su tío César Yunda y el empresario chino Jin Longhwan solicitó que sean llamados en calidad de autores. En contra de los 5 procesados restantes, entre ellos el exasesor del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, Cristian Hernández, solicitó que sean llamados en calidad de coautores. Escuchemos lo que dijo esta defensa. Tomará algún tiempo, es alguna prueba voluminosa. Esperamos que se acabe el día de ahora. En nuestro caso se ha llamado como testigo a mi defendido, a Cristian Hernández, algo insólito porque al ser procesado no es un testigo, entonces pediremos la exclusión del testimonio de él como testigos. Según la teoría de Fiscalía, estos procesados habrían formado una estructura que con información privilegiada dentro de la administración del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, buscaron beneficiarse económicamente con contratos del municipio. Recordemos que si son llamados a juicio, el proceso en contra de Sebastián Yunda y también de su tío César Yunda quedaría congelado, pues este delito, el delito de asociación ilícita, no puede ser juzgado en ausencia y ellos están fuera del país. Estamos de regreso con más información. El presidente Lasso se reunirá el sábado con su homólogo chino Xi Jinping para plantearle un acuerdo de libre comercio y la reestructuración de la deuda. Mientras tanto, se promoverá una reunión con las 20 empresas chinas más grandes para proponerles un portafolio de inversiones. De momento no hay resultados concretos de la visita oficial del presidente Lasso a China. De hecho, recién el día 5 de febrero está prevista la reunión entre los presidentes Lasso y Xi Jinping. En la que el presidente ecuatoriano planteará los 2 objetivos: un acuerdo de libre comercio con China y la renegociación de la deuda que mantiene el Ecuador con ese país. Preparamos así lo que va a ser el 5 de febrero en horario chino, las reuniones oficiales tanto con el primer ministro Li Keqiang y con el presidente Xi Jinping. Mientras tanto, el canciller en una rueda de prensa virtual dijo que a más de participar en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, en los que interviene por primera vez una deportista ecuatoriana, el presidente Lasso se reunirá con las 20 empresas chinas más grandes para proponerles un portafolio de inversiones en el Ecuador. Tenemos una reunión virtual con empresarios chinos que la liderará el presidente de la República. Están convocadas las 20 empresas más grandes de China, empresas en los ámbitos de seguridad, de salud, de infraestructura. Tendremos una presentación de lo que significa esta apertura del Ecuador en este momento a las inversiones mundiales, nuestro portafolio de inversiones. En todo caso, la expectativa está marcada en los objetivos fundamentales de la visita oficial a China y se podría conseguir resultados concretos, al menos con la firma de un memorando de entendimiento para iniciar las negociaciones de un acuerdo de libre comercio, dijo el canciller. Estamos desde el día de ayer ya in situ con el ministro Prado trabajando en lo que serán los instrumentos que nos permitan dar el inicio al acuerdo de libre comercio. Y esto puede ser, por ejemplo, un objetivo que tiene el gobierno ecuatoriano de firmar un memorando de entendimiento que nos permita paulatinamente ir generando una discusión sobre preferencias arancelarias o lograr que nuestros productos puedan hacer un ingreso directo. Sobre la reestructuración de la deuda y la desvinculación del petróleo, la aspiración ecuatoriana es que haya receptividad por parte del gobierno chino y se puedan flexibilizar los pagos y al menos liberar más petróleo para la venta directa del Ecuador. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. China es uno de los principales socios comerciales del Ecuador. Entre enero y noviembre de 2021, las exportaciones no petroleras al país asiático superaron los 2.800 millones de dólares. El principal producto fue el camarón.
Este sábado, en el Gran Salón del Pueblo, se reunirán los presidentes de China, Xi Jinping, y Ecuador, Guillermo Lasso, para, entre otros temas, allanar el camino para un acuerdo de libre comercio entre ambos países. China es una potencia mundial de gran importancia para los negocios en Ecuador. De enero a noviembre de 2021, las exportaciones no petroleras al gigante asiático alcanzaron los 2.848 millones de dólares, un 5% más que en 2020. Suena bien, pero las importaciones, es decir, lo que Ecuador le compró a China, fue el doble, 4.116 millones de dólares. Para el camarón ecuatoriano, China es su principal destino. Ese país concentró el 46% del total de las exportaciones de 2021, lo que significó ingresos por 2.296 millones de dólares. China es un gran productor de camarón que atiende a la mayoría de la demanda de su propio mercado. Sin embargo, al día de hoy es un gran importador también que más o menos está comprando alrededor de 900.000 toneladas anuales, de las cuales el Ecuador ofrece o le vende casi el 60% de esa demanda. Pero Ecuador no solo buscará consolidar algunos productos, sino también abrir camino a otros. Ese es el caso de la pitahaya. Porque la variedad de la pitahaya amarilla, que es la que le interesa al presidente Lasso y a los ministros en poder lograr ese tratado de libre comercio, porque esa variedad no hay en el Asia. De ahí que las expectativas son altas en ambos lados. Muy importante que en el marco de este viaje del señor presidente de la República se firme el memorando de entendimiento que permita crear la hoja de ruta para la negociación del acuerdo comercial, reducir aranceles, pero al mismo tiempo discutir sobre las condiciones pararancelarias, sanitarias, de bioseguridad, que se solicitan a los productos de exportación, particularmente a nuestro país. Espectacular para los productores de pitahaya amarilla, especialmente llegar al mercado chino con una tolerancia en lo que es calidad y también en controles fitosanitarios. México, China y Estados Unidos están entre los objetivos del gobierno para firmar acuerdos comerciales, pero hasta el 2025 la meta es concretar al menos 10 tratados de este tipo. Joana Ramos, 24 horas. Entre 800 y 1.200 millones de dólares podría recibir Ecuador por el excedente en el precio del petróleo. Este ingreso extraordinario, que podría cambiar dependiendo de la producción y el valor por barril, debería ser utilizado, según expertos económicos, para evitar más deuda. El panorama es favorable para Ecuador respecto al precio internacional del crudo. El West Texas Intermediate WTI de Estados Unidos, que sirve de referencia para la venta del petróleo ecuatoriano, al 3 de febrero está en $86.94 por barril. Y si tomamos en cuenta que Ecuador presupuestó recibir por cada barril $59.20, hay un excedente de casi $20 por barril descontando el castigo. Entonces hablemos entre 800 y 1.200 millones de dólares que le podría dejar al presupuesto del Estado. Pero de ahí hay que restarle lo que Petroecuador necesite de esos fondos. Yo calculo que entre 500 y 700 millones de dólares es lo que le podría dar adicional al presupuesto del Estado el tema del petróleo. Un ingreso extra que servirá para disminuir el déficit fiscal y que debería usarse para evitar contraer más deuda, sugiere Vicente Albornoz. Si es que hay un poco más de ingresos de lo esperado, lo más sano es que vaya a reducir este déficit. Ojalá el resto del adicional se use para no endeudarnos tanto este año. Claro, siempre y cuando las condiciones del mercado se mantengan y no existan eventualidades que cambien drásticamente los pronósticos de producción y del precio del barril de crudo. Todo puede pasar en este mundo. Puede ser que el precio del petróleo se dispara a 200 o se desploma a 20. La acción correcta del gobierno en este caso es ser muy cauteloso, muy conservador. En enero de 2022, las ventas de petróleo representaron ingresos por $285 millones, un incremento del 518% si comparamos el mismo mes de 2021, cuando las ventas fueron de apenas 55 millones. Y no olvidar que si por un lado un mayor precio del barril de petróleo significa más ingresos al fisco, por el otro comprende también un mayor desembolso por subsidios a la gasolina que este gobierno decidió mantener. Para los que consumen gasolina súper es que seguramente esa gasolina se les va a subir y la otra está congelada, pero en algún momento si la cosa se continúa así, el gobierno tendría que evaluar qué tanto puede soportar congelar ese combustible. Joana Ramos, 24 horas.
En el 5º año de aplicación del acuerdo comercial con la Unión Europea, el comercio bilateral creció en un 9% y las exportaciones de Ecuador hacia esta región incrementaron en un 18%. A futuro se prevén mejores condiciones para la inversión. Las actividades del sector exportador ecuatoriano habrían ayudado a que la crisis económica derivada de la pandemia se amortigüe en el país. En este sentido, según Felipe Rivadeneira, presidente de Fedexport, el acuerdo comercial con la Unión Europea fue un factor importante para ello. En el 2020, cuando las fuentes de divisa del país prácticamente estaban cerradas, el sector exportador trajo al Ecuador en el 2020 más de 15.000 millones de dólares de exportación no petrolera, y eso ayudó a que la crisis obviamente no se amortigüe, no sea tan profunda. Y si estamos recuperando es gracias al dinamismo del sector de exportación del Ecuador. El acuerdo comercial, en primer lugar, instauró un marco legal con reglas claras y previsibles. Entre el 2017 y el 2021, las exportaciones hacia la Unión Europea crecieron un 18% y las importaciones desde la Unión Europea al Ecuador cayeron en un menos 3%, lo que refleja también la contracción de la economía del Ecuador. En 2020, que fue a nivel mundial un año horrible para el comercio, las exportaciones ecuatorianas al bloque europeo sumaron más de 3.000 millones de dólares. Este acuerdo, explica Rivadeneira, también habría permitido generar más de 22.000 plazas de empleo formal y ha fortalecido las buenas prácticas de la industria ecuatoriana. Todo el tejido empresarial ecuatoriano que exporta hacia la Unión Europea se fortalezca en tecnología, en buenas prácticas, en cuidar las normas regulatorias. La Unión Europea triplicó la inversión en el país, especialmente en agricultura y pesca. La Unión Europea se convirtió en el mayor inversionista de Ecuador en 2017, 2018 y 2019, con respectivamente 22, 33 y 38% del total de la inversión extranjera. Ahora aspiran a que en otros sectores también se generen mejores condiciones gracias al acuerdo firmado hace 5 años. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Porque el Ecuador siempre ha sido... Analistas tributarios consideran que el pago de impuesto a la renta no es justo con las personas que se encuentran en relación de dependencia. Creen que este grupo está en desventaja frente a quienes facturan. Por su parte, la Corte Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad de la reforma tributaria. La Sala de Admisión de la Corte Constitucional admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma tributaria planteada por UNES. El presidente de la República tiene 15 días para presentar argumentos sobre su ley, que entre otras cosas aumentó impuestos. Stalin Raza, constitucionalista, explica que de hecho son 3 los pedidos similares que tiene la Corte, que aunque 2 de ellos plantearon la suspensión de la ley, la Corte los rechazó y que el resolver estos recursos podría tardar años. Ahora la Corte tendrá todo el tiempo del mundo, el tiempo que se toma la Corte normalmente para revisar las demandas de inconstitucionalidad, que pueden ser años. Yo dudo mucho que la Corte se vaya a aventurar en hacer algo así. Más todavía ahora que van a entrar 2 jueces que provienen de la terna del Ejecutivo. Mientras el debate externo sigue entre quienes ya vieron sus sueldos reducidos por el descuento del impuesto a la renta. Para analistas, este grupo que está en relación de dependencia se encuentra en desventaja frente a quienes son personas naturales que reportan sus ingresos a través de facturas. Tiene que ir de la mano con el control, justamente, porque si no llega el momento de que se producen estas inequidades tal vez en el pago de impuestos y lo que pasa es que termina pagando, en este caso, un grupo que es el que siempre paga, exactamente. Quienes son empleados en relación de dependencia tienen un rango muy estrecho para deducir sus gastos. Casi todos solo pueden deducir el 10% de sus gastos, mientras que quienes facturan no tienen límite para reducir el pago de impuestos a través de sus gastos. Eso sí, deben ser gastos relacionados con sus actividades productivas. Pero ¿y si mienten? ¿Quién controla que no sea así?
existe todavía en el sector mucha informalidad, existe muchos evasores y sobre todo ahora, justo con el cambio de la norma de gastos personales, justamente hay el riesgo de que esta evasión o esta informalidad aumente, ya que van a haber menos personas que soliciten sus facturas y por lo tanto va a haber de alguna manera un incentivo para que haya una menor formalidad en el sector. Eso sin contar la evasión tributaria. La evasión en Ecuador alcanzaría los 7.000 millones de dólares según un análisis de CEPAL, siendo precisamente el impuesto a la renta el principal incumplimiento tributario. Esto representa el 7.7% del PIB de nuestro país. Dayana Monroy, 24 horas. Sofía Almeida se defiende en su cargo como presidenta del Consejo de Participación ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea y lanza acusaciones contra algunos consejeros de quienes dijo que trafican con influencias. La Comisión de Transparencia de la Asamblea sigue la realización de los concursos para la designación de autoridades y para eso llamaron a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. No encendió su cámara, pero sí su discurso. Sofía Almeida solo usó 5 minutos para decir que hay una conspiración en su contra. Con la finalidad de poder nombrar a sus amigos, panas y compinches en puestos donde se asegura la futura impunidad. Dijo que sus compañeros han caído en posibles delitos administrativos, los llamó peones de la mafia y aseguró que están buscando cambiar el fallo judicial a su favor, amedrentando a los jueces, e hizo un llamado a la Asamblea para que inicie los procesos de fiscalización al grupo de consejeros que han actuado en su contra. Que fiscalice las actividades de este grupo conspirador que tiene un historial de traficar con influencias en detrimento de la sociedad ecuatoriana. Usted sabe como abogado perfectamente que esa afirmación cae en el ámbito de una calumnia. Y pido por favor que se registre aquello. Este tipo de encuentros, de palabras, de dimes y diretes, créanme, ya parece de barrio, da vergüenza. Y si hoy ustedes les preguntarían al pueblo ecuatoriano, ¿cuál sería la mejor salida? Que se vayan todos de una vez a su casa. Almeida culpa a sus compañeros de no dar paso a los concursos de designación de autoridades tras pedir cambios en los reglamentos. En algunos casos, hasta más del 50%. No se han conformado ni siquiera las comisiones ciudadanas de selección. Ulloa explica por qué solicitaron esos cambios. La presidencia del Consejo de Participación por vía de este reglamento pretende tener la secretaría de la Comisión Ciudadana de Selección. Estas irregularidades que no pueden dar según reglamento de la designación de la autoridad de la Contraloría General del Estado. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Más noticias. La Asamblea Nacional retomó el segundo debate del proyecto que permite la interrupción del embarazo en casos de violación. Durante esta jornada, varios criterios a favor y en contra se expusieron. Más de 30 legisladores están inscritos. Nuevamente se toparon los grupos a favor y en contra del aborto en los exteriores de la Asamblea. Incluso legisladores que se declaran pro vida participaron de estos plantones realizando oraciones. Mientras la Marea Verde, por su lado, exige una ley justa y reparadora. Es que hoy se retomó este segundo debate en el que se busca garantizar el acceso a un aborto en casos de violación. Esta es la oportunidad histórica que tiene la Asamblea de terminar con la política de tortura hacia todas las sobrevivientes. Y precisamente estamos aquí defendiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Más de 30 legisladores se han inscrito para este debate. La primera fue Joana Moreira, quien defendió el informe de mayoría y se refirió a uno de los nudos críticos del texto, que es la temporalidad para terminar con el embarazo en casos de violación. No hay riesgo superior desde la semana 1 hasta la semana 22 en realizarse un aborto. Lo establece la Organización Mundial de Salud. La Corte Constitucional fue clara al establecer que para niñas menores de 14 años no debe imponerse requisito alguno para facilitar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, porque existe la presunción legislativa de violación. Por su lado, Natalia Arias se refirió a los requisitos para acceder a un aborto. Se omiten estos requisitos que la Corte en su sentencia pide que se incluyan. Sí, se exige una denuncia, pero esa denuncia no recae el peso en la víctima. La Fiscalía va a tener conocimiento de este delito y va a tener que investigarlo.
Geraldine Weber criticó el texto y señaló que deben archivar esta normativa y cuestionó el dictamen de la Corte Constitucional. Debe de ser abortada porque desde su concepción la Corte Constitucional se ha excedido en atribuciones. El aborto por violación está despenalizado en este país. Nos corresponde estar a la altura de los derechos de los votantes, generar un marco normativo que esté en línea con los derechos humanos, tratados internacionales y fundamentalmente la realidad de las mujeres. La ponente del texto espera que concluya este debate y posiblemente la votación del texto debe esperar 8 días más para que se incluyan los aportes, o más bien, para llegar a acuerdos y dar paso a esta ley. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La bióloga y científica ecuatoriana Eugenia del Pino ha sido galardonada con un importante premio de parte de la Sociedad de Biología del Desarrollo de los Estados Unidos. Es la primera mujer latinoamericana que recibe este honor, que se hace en reconocimiento a su trayectoria profesional. La vida de Eugenia del Pino ha sido feliz. Sobre todo, ha tenido una trayectoria fecunda en el área que le apasiona, la biología. Y no solo por lo que ella ha podido estudiar, sino porque al mismo tiempo ha sido generosa para enseñar. Su alma, entregada a la academia y al conocimiento, le ha hecho merecedora a un importante reconocimiento internacional. El premio se llama el reconocimiento a la trayectoria de una vida de logros. Es otorgado por la Sociedad de Biología del Desarrollo de los Estados Unidos de América. Este premio, que lo han recibido también 2 premios Nobel, se otorga desde el año 2000, por lo que la doctora Pino sería la 22ª científica que lo ha recibido. Es un honor impactante, porque entre esos 22 científicos creo que en total hay como 6 mujeres, y soy la única científica de América Latina que ha sido reconocida. Del Pino es profesora emérita de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ella obtuvo su título en este centro de estudios y ganó una beca para estudiar su maestría y doctorado en Estados Unidos. En la década de los 70 regresó a Ecuador para convertirse en académica. Y en ese sentido, pues la Universidad Católica me ha permitido formar en las ciencias biológicas a numerosos estudiantes. No solamente eso, sino que me dio mucha libertad académica para mi trabajo científico. Inquieta y curiosa siempre, encontró en un lugar muy singular al animal que sería su objetivo de estudio por muchos años. Así es que me fui a los jardines de la Universidad Católica en busca de un sapito. ¿Y qué cree usted? Encontré a la famosa ranita marsupial de los jardines de Quito. Durante 4 décadas, junto a un equipo de biólogos y sus propios estudiantes, investigó a la rana Gastroteca reubambae, permitiendo con sus aportes entender la biología del desarrollo de este anfibio. Junto con otros colegas de la universidad, fundamos un grupo pionero que hizo que las ciencias biológicas sean una disciplina académica. Esta científica fue elegida miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Recibió el Premio Nacional Eugenio Espejo en 2012 y el Premio L'Oréal UNESCO a las Mujeres de la Ciencia, entre muchos otros galardones. Ella considera que en el Ecuador el estudio de la biología ha dado grandes avances. Hay un gran progreso en las ciencias biológicas. Si usted compara con lo que yo encontré en 1972, en diferentes universidades hay científicos con PhD que están dedicados a estudiar diferentes aspectos. Aunque ya está retirada, no dejó el laboratorio hasta que la pandemia le obligó a hacerlo. Se acostumbró a estar en su casa, pero no ha dejado de trabajar ni un solo día. He decidido quedarme en casa. No es que no continúe con las actividades intelectuales, porque he recibido invitaciones para escribir trabajos de revisión sobre nuestras investigaciones, y a eso he dedicado parte de mi tiempo. Eugenia del Pino es el ejemplo de una mujer precursora que ha inspirado a decenas de generaciones y cuyo aporte a la ciencia es reconocido a nivel mundial. Felicitaciones, doctora Pino. Su reconocimiento es más que merecido. Tomás Chufardi, 24 horas.